Buenas amigos que nos ven en YouTube, nos oyen en las diferentes aplicaciones del internet. Estamos hoy aquí en el capítulo podcast número 24. Hoy vamos a tenemos un invitado que vamos a hablar de un tema muy caliente de la industria del seguro en sentido general. Nos toca hablar un parte de lo que tiene que ver con la seguridad social. Juan, ¿a quién es que tenemos hoy? Bueno, a todos bienvenidos. Como dice mi compañero Miguel Villamán, pues tenemos hoy la visita de una persona muy querida, de mucha trayectoria, de una trayectoria muy destacada dentro del sector asegurador, y que hoy en día es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgo de Salud, ADARS, el señor José Manuel Vargas Quintana. Así que bienvenido, José Manuel, aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel y Juan. Para mí es un verdadero honor estar con dos amigos y con dos técnicos de larga data. Muchas gracias. José Miguel, como te dicen en tu casa, ¿no? Teníamos esta guardada. Como te dicen en tu casa, José Miguel, señores, si no lo sabían, en su casa le dicen a él, su familia, José Miguel. Pero todos aquí le decimos José Manuel. ¿No? Hemos tenido noticia de algo que está surgiendo en los pasillos de la CISARRIL. Es relativo a un proyecto de resolución tendente a tener una cápita diferenciada, o como dicen, una cápita de acuerdo al riesgo que está asumiendo la ARS. Vargas, ¿qué está pasando con eso? Pues mira, es una iniciativa de la CISARRIL, pero más allá de la CISARRIL está la ley 8701, claro, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y ustedes dos conocen muy bien que esa ley en su artículo 169 establece que se debe establecer, valga la redundancia, una cápita diferenciada, una cápita por riesgo, donde esté la carga de enfermedad, donde esté el grupo etario a que tú perteneces y donde esté el sexo, para mencionar tres variables diferentes. Eso es algo totalmente legal, que la CISARRIL hizo un estudio, pero la CISARRIL no puede aprobar eso. Tiene que someterlo al Consejo Nacional de Seguridad Social. Y es el Consejo que designa una comisión especial, en este caso la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones, que estudia esa propuesta de la CISARRIL. Entonces se convocan a los diferentes actores del sistema, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero nosotros decimos, la ley es igual para todos. Si la ley establece eso, es para que se cumpla. Y entendemos que desde el punto de vista legal no hay nada que discutir porque la ley así lo establece. Y desde el punto de vista técnico, la CISARRIL se cuidó en hacer unos cálculos actuariales acorde con la realidad, con lo cual nosotros estamos de acuerdo. Y además, se está pensando que sea un proyecto a 18 meses, o sea, algo gradual. Pero eventualmente esto tendrá que ser conocido en el seno, el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Social, que es quien tiene la potestad como órgano rector del sistema de conocer, de aprobar, de enmendar o rechazar esa iniciativa. Y en ese proceso se está todavía. En ese proceso se está. Sí, es bueno indicar que en la actualidad o desde el inicio del sistema de seguridad social en la parte de salud, pues las ARS reciben, todas las ARS reciben por cada persona, independientemente de su edad, riesgo, edad, género, sexo, etcétera, reciben el mismo monto. Es decir, una ARS recibe por un niño de 15 años, un joven de 15 años, el mismo monto para administrar el riesgo de ese joven de 15 años que el que recibe por una persona de 65 años. Es así, ¿sí? José Manuel, actualmente la per cápita es de ¿cuánto? 1.683,22 centavos. 1.680. 27 dólares. 27. Una de las más bajas del mundo entero. Exacto. Para cubrir necesidades ilimitadas de los seres humanos.
Correcto. Y estaríamos pasando a que dependiendo de la composición de la población asegurada de cada ARS, bueno, pues estarían recibiendo por un joven un monto distinto al de una persona de mayor edad, por una mujer un monto distinto del de un hombre. Eso es lo que se está hablando. ¿Por qué viene eso, José Manuel? O sea, ¿por qué no de repente, pero por qué hoy en el 2025, 18 años después que el sistema está corriendo, por qué decimos, bueno, vamos a pasar o debemos pasar de un sistema de per cápita a un sistema de diferenciado, de una cápita diferenciada por vamos a decir, perfil de riesgo del beneficiario del seguro? Juan, lo más cómodo de estar acá y de saludar a los amigos que escuchan y que ven este importante podcast es que yo estoy frente a dos técnicos. En el caso de Miguel, es un técnico experimentado que duró 20 años en la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, que trabajó conmigo en compañías aseguradoras, sí, y que además de eso ha sido funcionario público, subdirector de impuestos internos y asesor del superintendente actual de seguro y de otro superintendente. Una persona conocida y con un prestigio que se ha ganado. Y el caso tuyo es mucho mejor, porque tú eres un experto en reaseguros, formado en Alemania nada más y nada menos. Pues bueno, con los amigos también sepan que Juan sabe hablar alemán, que no es un idioma fácil. Y además un asegurador experimentado. Y por tal razón, ustedes dos entienden lo que es el riesgo. ¿Y qué somos nosotros? Administradoras de riesgos de salud. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos que asumir cualquier afiliado, no importa su condición. Si no hay persistencia, no hay comorbilidad, no hay que tomar en cuenta ninguna patología. Entonces, en ninguna parte del mundo eso existe. Existe cápitas diferenciadas por esos riesgos que son evaluados, porque como tú bien señalabas, Juan, no es lo mismo un hombre de 74 años con problemas que ya tiene la próstata grande, que ya está prácticamente en el ocaso de su vida, aunque pueda durar 100, aunque dura 120, pero el promedio de edad del dominicano, con la expectativa de vida que tenemos y la calidad de vida, son 74 años. Esa persona no puede costar lo mismo que cuesta un muchacho de 24 años, que está en el seguro y él ni lo sabe. Entonces, tiene que haber una cápita diferenciada acorde con esas características que tiene cada ser humano. Y la mujer, sobre todo cuando está en la edad productiva, sí, que no es lo mismo una mujer después que deja de tener la oportunidad de parir, de dar a luz, de tener hijos, cuesta un poquito menos que cuando está yendo al médico, un chequeo mensual para ella, para el niño. O sea, son características diferentes, pero la ley 8701 establece que no importa la condición de salud que tú tengas, tienes que aceptar a ese afiliado, porque es una ley de protección social que no solamente está en salud, sino también tiene el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, tiene el seguro de riesgos laborales, tiene salud como es lógico, y tiene también, en el caso de las ARS, la prestación de la cobertura de atenciones en salud por accidente de tránsito, que ustedes saben que eso es un cáncer. Uh-huh. Pero el tema fundamental, señores, ahora mismo en estos momentos es que está amenazado el sistema dominicano de seguridad social. Y esa amenaza viene dada porque no hay la debida sostenibilidad. Y eso se debe a dos factores fundamentales. El primero, que no se cumple con aspectos estructurales que están establecidos en la ley. Ese es el primer factor. El segundo es un factor de índole financiero que yo lo voy a explicar. En primer orden, quiero aclarar en torno a la primera pregunta, antes de entrar en los detalles de las razones por las cuales entendemos nosotros que la situación está al borde del colapso, que esa iniciativa de la CISARRIL no implica un centavo más, sí, ni para el empleador, ni un centavo más de los aportes que hace para el empleado. Sí. Importante. Y que a la larga, los que son jóvenes hoy, mañana serán menos jóvenes. Es un proyecto de 18 meses que se va a ir adaptando y luego, entonces, cuando se implementa, porque todavía no está aprobado. Eso tiene que aprobar el Consejo. Pero volviendo a lo anterior, aclarado eso, es que actualmente la siniestralidad de nuestras asociadas está en más de un 90%. Sí. Hubo meses que tuvo un 100%.
pero está, digamos, un 95%. Cuando tú tienes 95 y le sumas 10 de gasto administrativo, que es el máximo que admite la CISARRIL, estamos en 105. Y le sumo un 1% al intermediario, que ya serían 106, cuando tú restas 106 de 100, es una ecuación negativa. Aunque hay beneficio financiero de la inversión de las reservas técnicas, pero como quiera, tú terminas perdiendo dinero. Y un negocio privado no está diseñado para perder dinero. ¿Y qué es lo que pasa con la ley? Bueno, esa misma iniciativa está contenida en el artículo 169, pero también está contenida en ese artículo, en otros artículos de la ley, que la salud debe prestarse por niveles de atención y que debe implementarse la estrategia de atención primaria y que debe existir un primer nivel de atención obligatorio para todo el mundo. Y eso, donde se ha hecho, se ha demostrado que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Y el costo, el copago es cero. Una de las quejas de los dominicanos es el alto gasto de bolsillo. Pero ahí se eliminaría con esa implementación que está en la ley y no se hace. Igualmente está en la ley que para el seguro de salud debe cotizarse el mismo límite que se cotiza para pensiones. Porque si tú no tienes salud, ¿de qué te vale una pensión si la vida se te terminó? Para pensiones son 20 salarios mínimos y para salud solamente son 10. Eso hemos pedido para fortalecer el fondo para el cuidado de la salud de los afiliados, que se incremente de 10 a 20. Eso lo establece la ley en su artículo 143. Volvemos a lo mismo, de que no se cumple la ley. Sí, ¿Cómo es posible, Juan? Un déficit de recaudo. Claro. ¿Cómo es posible que hoy, en la época de la tecnología, en la época de la inteligencia artificial, los dominicanos no tengamos un récord médico único electrónico? Eso es una vergüenza cuando nosotros somos un modelo a seguir por la eficiencia como se maneja la Tesorería de la Seguridad Social conjuntamente con la empresa procesadora de la base de datos. Pero le voy a decir algo más. Hace hoy 28 meses que no se revisa la cápita por inflación y eso significa 162 pesos con 45 centavos mensuales por afiliado. Tú multiplicas eso por 4.800.000 afiliados que tienen régimen contributivo y ese es todo el dinero del mundo. Razón por la cual las principales ARS privadas que están en ADARS, sus resultados son operacionalmente negativos y después de beneficios financieros siguen siendo negativos. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque las autoridades no cumplen la ley, porque la ley establece que la cápita debe ser revisada cada 6 meses en condiciones extraordinarias, anualmente en condiciones normales, y se ha establecido en los últimos años que se haga cada 2 años en base a un promedio del IPC general y el IPC salud. Y no se hace. Hay un... exacto. Dentro del proyecto de resolución sometido, o del proyecto que está sometiendo la CISARRIL al Consejo Nacional de Seguridad Social, especifica cómo la cápita empezó en cerca de 484 pesos. Sí. Fue la primera per cápita en el año 2007. Y hoy en día es 1.682 con tanto, 1.683. Es decir, que la cápita ha subido aproximadamente 1.200 pesos. Ahora, la misma CISARRIL dice en su presentación que de esos 1.200 que ha aumentado, el 49% ha sido por indexación. Es decir, que diríamos que 588 pesos del aumento es lo que ha sido atribuible a indexación. Sin embargo, eso, confirmando lo que tú dices, si uno toma el IPC, los datos del Banco Central, si uno le aplicara solamente por variación del IPC a la cápita original del año 2007, la variación del IPC, estaríamos hablando de que debería estar en aproximadamente 1.683 pesos, sin considerar los aumentos de cobertura, sin considerar FONAMAT, sin considerar nada. Es decir, que realmente la indexación ha sido insuficiente. Exactamente lo que tú acabas de decir. Pero no solamente las coberturas que se aumentan. Por ejemplo, no existía antes el problema renal. O sea, sí, tú sabes que hay muchas personas, un porcentaje alto de la población sufre de deficiencia renal. Sí. Y tienen que hacerse diálisis. Y eso es costosísimo. Está cubierto hasta el trasplante de riñón, hasta 3.500.000 pesos. Tanto al donante como al receptor. Pero las enfermedades catastróficas tenían 1 millón de pesos. Se subió a 2.090.000, sobre todo el cáncer. Pero también se han incluido en ese catálogo, pues eso no es un catálogo estático, sino es un catálogo dinámico, varias coberturas adicionales. Y esas coberturas cuestan dinero. ¿Y qué sucede? Cuando se incluye un nuevo medicamento o una nueva
por ejemplo, se incluyó la cirugía laparoscópica, que no existía antes. En el momento que se incluye, la tasa que se toma de frecuencia de uso es 0, porque nadie lo usa. Tan pronto se incluye, pasa de 0 a 100. Entonces, hay que necesariamente proyectar esa realidad adentro de 6 meses para que se vea cuál es la situación real de la efectividad de esa disposición de la CISARRIL, que es el órgano técnico que hace los cálculos. Porque la frecuencia de uso aquí de 2 factores fundamentales son la consulta ambulatoria y los medicamentos ambulatorios. Nosotros, para que tengan una idea, y los amigos que nos escuchan también, cuando se incrementaron los medicamentos ambulatorios de un 50%, es decir, de 8,000 a 12,000 pesos, a nosotros nos cuesta eso 33 pesos. ¿Tú sabes cuánto nos ofreció el órgano técnico y regulador de nosotros? 3,3. Luchamos, nos reunimos, nuestros actuarios con los de ellos, llegaron a 19,3, pero todavía no deben 14 pesos. Hay 3 resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social, la 551-02, la 563-01 y la 581-03, que establecieron incremento de límites e incremento de nuevas patologías, de nuevos procedimientos. Eso tiene un déficit de 136 pesos con 7 centavos mensuales por afiliado. ¿Por qué? Porque esas resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social mandaban a que se revisaran a los 90 días. Y han transcurrido 18 meses y no se han revisado, no se han actualizado. Cuando tú sumas 162,45 más 136, estamos hablando de más de 300 pesos que tenemos de déficit en la cápita, razón por la cual están esos resultados, que no debe ser, porque eso es violar el principio de equilibrio financiero que Miguel conoce muy bien de la ley, y ese es el atentado que nosotros estamos hablando a la sostenibilidad del seguro familiar de salud. Ahora, José Manuel, si la superintendencia fuese a querer cumplir con eso, ¿a dónde tendría que ir a buscar recursos? Eso es una responsabilidad del Estado dominicano. Sí, bueno, ¿dónde tendría que buscar los recursos? O sea, porque uno va o a la cuenta del cuidado de la salud de los sobrantes o aumenta el recaudo, ¿no? Por una de esas dos vías. Las dos cosas. Digamos que el recaudo sale del bolsillo de los trabajadores. De los patrones y de los patronos. El patrón aporta un 70% y el trabajador un 30%. Hasta 10 salarios mínimos. Entonces eso va a un fondo que se llama Cuenta para el Cuidado de la Salud de los Afiliados, que va a la tesorería de la Seguridad Social. Entonces es dispersado en base a lo que tú decías, cápita igual para todo el mundo en función del número de afiliados. Ahora, ¿qué sucede? Con los incrementos que se han hecho y con la cantidad de enfermedades que sufre la población dominicana y la expectativa de vida que ha crecido, el costo médico se ha incrementado, porque muchas veces los prestadores de servicios de salud no tienen los controles que tienen las administradoras de riesgo de salud, cosa que debe corregirse. Aquí no hay precio de referencia, como existe en otros países. Aquí no hay una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias, que debe existir, para saber si un medicamento, los efectos secundarios son peores que las cosas buenas que tiene, o cualquier otro instrumento, o cualquier otra metodología en el orden de lo que tiene que ver con la medicina, lo que tiene que ver con la salud. Entonces, eso tiene que implementarse aquí para beneficio de todos, que se pueda prescribir por genéricos, Juan. Tú conoces muy bien en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que gasta casi el 20% del PIB en salud y es deficiente porque hay cola de espera. Tú tienes que ir a un médico de atención primaria si no, tú no ves a un especialista. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que aquí tú vayas directamente donde el especialista? Eso no puede ser, no debe ser, porque estamos en seguridad social y esta es una de las conquistas más importantes desde el punto de vista social. La principal en las últimas 10 décadas. Entonces, yo creo que todos estamos compelidos a preservar esa conquista y a mejorarla. Pero la salud de un ser humano, no hay forma como tú decir cuánto cuesta, porque eso no tiene precio, la salud. Sí, pero es cierto. Pero tiene un costo, Miguel, y alguien tiene que pagarlo. Así mismo es. Sí. Mira, es importante agregar un poco y más bien, tema, como tú sabes, me gustan mucho los números. Hay que ver varios factores que inciden en el tema del Fondo de Atención a la Salud. Cada 2 años se revisa el salario. La base del salario, el salario es la base para el aporte a la seguridad social. Sí.
si mi salario aumenta, yo aporto más a la seguridad social. Por lo que el fondo debería tener más dinero, porque son prácticamente la misma cantidad de afiliados y la cápita que están pagando a las ARS. Entonces, eso es importante para que se sepa que hay dinero para realmente mejorar la cápita para las ARS. Vargas, tú dijiste hace un ratito de que la siniestralidad es un 90 y pico. Yo la llamaría el costo de los servicios. El costo médico. Exactamente. El costo, lo que le cuesta al administrador del riesgo de salud el que se atiendan a los afiliados. Para no hablar de siniestralidad, porque es mi propio del lado de la 14602. Y quería saber cómo se distribuye ese pastel de servicio aproximadamente. ¿Qué porcentaje es, por ejemplo, servicio de la medicina? ¿Cuánto es procedimiento? ¿Cuántos son consultas? Si se puede saber más o menos. Mira, Miguel, esos números están. Están cuánto se gasta en consulta ambulatoria, cuánto se gasta en internamiento, cuánto se gasta en consulta ambulatoria. Pero yo ahora mismo no lo tengo a mano. Yeah, okay. Pero esos números están ahí y la CISARRIL lo tiene. Ahora, yo quiero aclarar un concepto que tú acabas de emitir, que es una verdad a media. Como decía el profesor Juan Bosch, amigo de Juan, una verdad a media es una mentira, pero no fue con la intención que lo hiciste, sino un análisis. Le faltó. Mira, es verdad que cuando se incrementa el salario, se incrementa el recaudo. Pero es bueno que los amigos que nos escuchan y que nos ven por este podcast sepan que el 78% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 30 mil pesos. Sí. Y que en salud se cotiza hasta 10 salarios mínimos. O sea, tú ni Juan, porque le aumenten el salario, van a pagar un peso más. Nosotros hemos dicho que se lleve a 20 para que haya una uniformidad entre pensión y salud y que tengamos un poco más de recursos, porque ese fondo, que siempre estaba en 7 y 8 mil millones de pesos, está en 3.300 millones de pesos, me dijo el señor tesorero. No tiene la suficiente capacidad para hacerle frente a este déficit. Pero esos aumentos. Las empresas privadas, cuando tienen estos déficits, su patrimonio disminuye. Y su patrimonio tiene que tener una relación con las deudas que mantiene una ARS cuando aprueba, cuando autoriza un procedimiento. Y si eso no cuadra, entonces viene un organismo sancionador y le pone una multa. Además de buscar el dinero que necesita, entonces también tiene una multa. Es un asunto sumamente delicado. Y ya llevamos en esto 2 años. Porque como bien señalaban ustedes, se revisaba cada 2 años, pero ahora van 28 meses y ni siquiera por inflación. Nosotros decimos, bueno, si faltan recursos, el Estado Dominicano tiene forma como buscarlo y que lo aporte a la tesorería de la Seguridad Social. ¿De qué sector? No lo sé. Pero, mientras tanto, lo que no puede darse el lujo el Estado Dominicano es de que el sistema colapse por falta de recursos, porque es una cuestión de tiempo. Eso se va a resolver cuando se implementen esas medidas, cuando se cumpla la ley, pero nosotros, como administradores de riesgo de salud, no podemos esperar ese tiempo porque quebraríamos antes. Y entonces, José Manuel, este proyecto de resolución de cápita diferenciada realmente no va a resolver el problema del recaudo, porque no toca el recaudo. Claro que no. Lo que hace es que redistribuyen los ingresos que hoy en día se recaudan. Y a largo plazo, porque 18 meses para la implementación. Sí, o sea, redistribuyen los ingresos entre las ARS que reciben la dispersión. Entre todas las ARS. Entre todas las ARS. Es decir, que el impacto no se va a ver a nivel del recaudo. Como decía José Manuel al inicio, ni los empresarios tienen que pagar más, ni los empleados tienen que pagar más. Esto no los toca. Ni los servicios de los médicos tampoco. Ni los servicios nada, no se debe afectar. Pero lo que va a haber es una redistribución entre las ARS. Es decir, que equilibra, vamos a decir, los resultados de las ARS. Pero no es que va al corazón del problema. No va a fortalecer el fondo. No va a fortalecer. La necesidad ahora mismo es fortalecer el fondo para que se pueda, por lo menos, aceptar y ajustar la cápita por la inflación. Porque es que nosotros estamos pagando medicamentos a precio de hoy, insumos a precio de hoy, material gastable a precio de hoy.
y sin embargo estamos recibiendo una cápita a precio de hace 28 meses. Sí, Eso no es justo. Sí, el tema es eso, que por eso, digo, en parte, obviamente, no solamente por eso, el proyecto ha tenido la resistencia pública de algunos sectores, algunos sectores que uno no logra identificar porque son unas entidades que uno no puede ponerle como un nombre y una cara al que las dirige, pero definitivamente ha habido resistencia porque... Hay ARS, hay que decirlo, hay ARS que van a recibir mucho menos ingresos que lo que están recibiendo hoy en día, y hay ARS que van a recibir más. ¿A qué yo así a ti siempre te he escuchado una frase que me gusta? ¿Cómo es que tú dices, José Manuel? Los bomberos no se pisan las mangueras. Pero esa diferencia, obviamente, está claro de que la diferencia en ingresos viene por la diferencia en el perfil poblacional. Claro. Hay ARS que tienen una edad promedio de 24 años en sus afiliados. Cartera de afiliados. El sistema completo, la edad promedio es 31 años. Sí. Y, por ejemplo, si uno toma las 3 ARS, quitando a Senasa, que es una ARS pública, y uno toma las 3 ARS más grandes, privadas, tienen una edad promedio de 31, casi 31, entre 31 y 32 años. Pero hay un grupo de ARS que tienen la característica de no ser tan grandes en cuanto a cantidad de afiliados. Tienen 24 años de edad promedio, que es ese es un tema, y el otro es el famoso, que la primera vez que se escuchó este tema de índice de masculinidad, creo, corrígeme, José Manuel, fue recientemente un artículo que escribió el economista Andy Aguarre, donde abordó este tema y habló del famoso índice de masculinidad, y es que la población completa del sistema de seguridad social aproximadamente es 50% y 50%. Por cada 100 mujeres hay 99 hombres, sí. Pero hay ARS que tienen una relación, un índice de masculinidad de 140, es decir, que por cada 100 mujeres tienen, o sea... hay una... ¿A qué puede obedecer estos cambios? Porque el economista que escribió el artículo habló de la mano invisible, unas manos invisibles, pero no en el contexto del criterio de lo que es la mano invisible, que es la metáfora que usó Adam Smith en la riqueza de las naciones, que precisamente es lo contrario, y es que el mercado se reajusta solo. Sí. Aquí, ¿por qué pueden haber esas diferencias tan marcadas? Mira, la verdad, Juan, es que yo no conozco esa razón. Andy Aguarre es un economista bien amueblado, sí, desde el punto de vista de sus conceptualizaciones. Yo creo que él escribió un artículo importante. Sí. Eso habría que investigarlo, pero ahí está la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano regulador de las ARS y que conoce todo lo que funciona, claro, y cómo funcionan las cosas. Lo correcto sería que, bueno, existe la libre elección. Tú eliges donde tú quieres estar. Y eso no te lo puede quitar después, es un derecho que te lo da la ley. Ahora, hay un problema adicional en todo esto, y es necesario mencionarlo, porque a la larga la carga se va a emparejar, para decirlo en términos cibaeños. Sí. Porque el que es joven hoy, mañana no va a ser tan joven. Lo ideal, entonces, si tú recibías una cápita menor porque tu gente era joven, mañana vas a recibir una cápita mayor. Pero yo creo que el problema no es ese. Ese es uno de los problemas estructurales que deben ser resueltos. Pero el problema ahora mismo es un problema de índole financiero. Es un problema de falta de recursos. Porque a lo mejor no alcanza lo que se está aportando para salud. A lo mejor tengamos que verlo en el contexto de la remodelación o de la modificación de la ley 8701, que está en el Congreso y hay una comisión bicameral estudiando. Nosotros hemos planteado hoy, ¿por qué no se incrementa de 9.58 a un 12% el aporte en salud? El aporte en salud. Cuando se modifique la ley. Sí. Que eso significa 1.74 para el sector empleador y 0.74 para el empleado, que eso no es nada. Si tú te pones a pensar lo que era antes con las igualas médicas, que había persistencia, que había comorbilidad y que cualquier patología te la tomaba en cuenta, como te la toman en cuenta a ti si te va a hacer un seguro, digamos, voluntario. ¿Tú entiendes?
te toman en cuenta todo eso y en función de eso te cobran una prima, pero aquí no, aquí la prima es la misma. Eso te iba a preguntar, o sea, porque, y eso también mencionó en el artículo de Andy, se menciona de que en los planes privados, en los planes complementarios, se utiliza tarifa diferenciada. Claro. En los seguros médicos internacionales es así. En los seguros médicos internacionales, un niño paga menos que un adulto, una mujer paga un poquito más que un hombre de la misma edad, etcétera. Ahora, en los planes complementarios, hasta el día de hoy, en los planes complementarios, y como yo tengo una firma, pues yo tengo experiencia de primera mano. En los planes complementarios, en los planes voluntarios, las ARS todavía, o las aseguradoras, porque la mayoría hoy en día que emiten seguro complementario y seguro voluntario son compañías de seguro, sí, y no ARS, no utilizan tarifa diferenciada, utilizan per cápita, es decir, en un plan complementario, en un plan privado, un niño recién nacido paga igual que un adulto de 100. Entonces, la tarifa, no usan tarifa diferenciada en los planes complementarios, sí empiezan a diferenciar a partir de que la persona cumple 65 o 70 años y ahí empiezan a recargar. ¿Tú crees, José Manuel, es una pregunta hipotética, de que si este proyecto llegase a caminar y a implementarse y se empiezan a usar tarifa diferenciada o per cápita diferenciado en el plan básico del régimen contributivo, esa tendencia también se iría a los planes privados y a los planes complementarios, de que las ARS, en vez de utilizar, que las compañías de seguro, en vez de utilizar per cápita igual para todo el mundo, independientemente de su edad, sexo, etcétera, empiecen a discriminar un poquito eso? Yo creo que sí, Juan, porque yo creo que eso es evaluar más correctamente y más técnicamente el riesgo. Sí. Y como tú mencionabas, yo te lo digo por mi propio ejemplo, en un seguro voluntario que yo tengo, cuando yo cumplí 70 años, me subieron poca cosa, un 200%. Un 200. ¿Por qué? Porque estoy más expuesto. Sí. Ahora, en la materia de seguridad social, que es la que nosotros estamos tocando aquí, el plan básico de salud, el PDSS, tenemos que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros aquí subsidiamos la oferta de servicios que hacen los prestadores de servicios de salud, en vez de subsidiar la demanda de servicios de salud que requieren los afiliados. Por tal razón, tenemos que hacer un cambio radical. Nosotros tenemos un sistema de enfermedad. Tú te enfermas y te curan. Debemos tener un sistema preventivo que prevenga la enfermedad y promueva la salud con estilo de vida saludable y tener real y efectivamente un sistema de salud. Y para eso tenemos que estar todos unidos para empujar el barco en la misma dirección y lograr que este sistema sea cada día mejor para los más vulnerables, porque los trabajadores formales son aquí el 48%, el otro o menos, el 56% es informal y hay mucha gente que tiene capacidad de pago que no pagan. Entonces todos tenemos que pagar. Nosotros hemos planteado, Juan, que el régimen subsidiado, que lo maneja el SENASA 100%, no lo maneja el SENASA 100%, porque eso viola el principio de la libre elección. Y que la cápita se iguale al mismo contributivo, porque los dominicanos, según la Constitución de la República, somos todos iguales. Tú no eres clase A, yo soy clase B. ¿De dónde saldría ese dinero? De la eficiencia como se maneja el sector público en el Servicio Nacional de Salud con los hospitales. José Manuel, el catálogo de servicio del régimen subsidiado es igual que es exactamente el mismo. Solo existe un solo seguro familiar de salud. Hay dos regímenes, uno subsidiado, otro contributivo. Pero en cuanto a coberturas, prestaciones, es la misma. Entonces, la diferencia sería básicamente la red donde se presta. Exactamente. En el subsidiado es solamente en red pública, con excepciones. No, y las excepciones son muchas, porque la red pública, por sus deficiencias, no alcanza para tener 5.700.000 afiliados. Entonces, decimos, vamos a ampliar el bosque completo, vamos a ver el bosque completo y que se eficientice el seguro familiar, el Servicio Nacional de Salud que maneja los hospitales públicos, sí, y que las ARS, a un hospital bien equipado, bien manejado, que pueda facturar electrónicamente los servicios que presta a una ARS, con esos recursos se puede igualar la cápita de ese subsidiado contributivo y que pueda estar en cualquier ARS y que se pueda atender con cualquier prestador. Esas son metas. Pero habría que llevarla ahí, porque estamos hablando, para que ustedes tengan una idea, si la cápita del régimen contributivo a las ARS de 1.683 pesos, redondeando, por cada afiliado, SENASA recibe
21,79. 321 pesos. Este año, eso significa 4.700 millones más para SENASA. Este año. El proyecto de tarifa sí, diferencial. No. La cápita que se le incrementó. La tarifa se le aumentó. La cápita régimen social se le aumentó en 64 pesos a SENASA. Era 260. 200, exactamente. Ahora, para que ustedes tengan una idea, o sea, en promedio, la siniestralidad en el año 2024, obviamente aquí estamos tomando ARECE que tienen unos resultados muy diferentes de otras. En promedio, la siniestralidad, de acuerdo a datos de la CISARRIL, en el año 2024 del plan básico del régimen subsidiado fue un 83%. Y eso con una cápita de 1.683 pesos. Imagínense entonces la siniestralidad que puede tener una entidad que recibe por ese mismo catálogo de prestaciones una cápita de 325 pesos. Ese es un tema. Como dirían en el campo, hasta que le topie. Sí, pero ese es un tema pendiente que como sociedad tenemos que avanzar y tenemos que lograr esa igualdad. Y hay forma como hacerlo. Naturalmente es un proceso, no puede ser algo de golpe, pero un proceso gradual y que lleguemos ahí con libre elección, que tú puedes elegir dónde tú quieres, qué ARS tú quieres y qué prestador tú deseas. Porque hay mucha gente que va a un hospital público porque no tienen con qué pagar el copago. ¿Por qué? Porque no existe atención primaria, como decíamos originalmente. Sí. Entonces, esas son cosas. Lo primero que hay que cumplir la ley. Porque la ley, yo le decía en días pasados a los honorables legisladores con quien me reuní esa comisión bicameral, señores, ustedes son el primer poder del Estado y hacen un gran esfuerzo para hacer buenas leyes. Y el Poder Ejecutivo es quien promulga las leyes. Pero nadie se ocupa de que se cumplan. Aquí hay que crear un organismo. Yo no sé si será el Ministerio de Justicia o cuál ministerio será, pero algún ministerio, alguna entidad tiene que ocuparse de que las leyes se cumplan. Porque los mayores problemas que vive el pueblo dominicano es porque no se cumplen las leyes. Miren el caos que tenemos en el tránsito, que tiene un costo en vida en los últimos 5 años, 15,000 vidas y más de 60,000 lesionados. ¿Cuánto le cuesta eso a la sociedad de gentes jóvenes? Porque no respetan nada y no hay consecuencias. Entonces tenemos que llegar el momento en ponernos de acuerdo en que la ley tiene que cumplirse. Como hizo Balaguer una vez que estamos haciendo atrás con motores, 2, y emitió un decreto que solo podían dar uno en un motor. Pero eso no lo van a hacer nunca ahora. Hay que buscar otras alternativas porque vivimos otros tiempos. Estamos viviendo otros tiempos. Vargas, ¿a qué tú atribuyes que no se pueda implementar la atención privada? Eso es cuestión de voluntad política. Yo creo que este es el mejor momento para hacerlo. Porque el presidente de la República ha dicho de manera clara y categórica que él no se va a reelegir. Primero porque él no quiere y segundo porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces, ya no tiene, digamos, esa necesidad de ese clientelismo para él no adoptar esa decisión tan importante para la sociedad dominicana y para el sistema dominicano de seguridad social. Yo creo que es el momento óptimo para que eso se implemente. Y además que hay que reconocer que uno de los logros, como tú dices, totalmente de acuerdo, lo hemos dicho aquí en programas anteriores, que entendemos que posiblemente el mayor logro desde el punto de vista socioeconómico que ha tenido la República Dominicana en las últimas décadas es la Ley de Seguridad Social y la implementación. Y y el presidente Abinader, una de sus medidas y de sus logros ha sido llevar el régimen subsidiado de 3.700.000 y pico personas a 5.800.000. 5.700.000. Casi 2 millones adicionales. Sí. Que, para que ustedes tengan una idea, cuando la Seguridad Social comenzó, casi 80% de la población no tenía ningún tipo de cobertura de seguro. Hoy en día, 97%, es prácticamente una cobertura universal. Lo es. Después es casi un 98%. Eso es cobertura universal. Es cobertura universal y eso es un logro, es un gran logro, sin lugar a dudas. Bueno, este ha sido un conversatorio interesantísimo en este podcast número 24. Pero, como dicen algunos productores de televisión y comentaristas, el tiempo es oro. Y realmente vamos a arribar, aunque queríamos seguir, pero el tiempo es oro. Y le vamos a dar las gracias a ustedes por seguirnos en el podcast Vamos a lo Seguro. Y que, Varguita, yo creo que tú vas a tener que volver.
porque muchos temas que dejamos. Sí. Cuando ustedes quieran. Hay que entrenarse mejor con Vargas. Porque Vargas usa mucho la técnica del elefante. pero yo siempre estoy dispuesto. Yo quiero tirarlo más a lo hondo. No importa, yo me voy para lo hondo con ustedes. Yo me siento muy cómodo y les agradezco muchísimo que me hayan invitado y estoy siempre a su disposición. Perfecto. Bueno, gracias a todos.